Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas series, películas y mucho más. Pero antes, déjenme hablarles de Honkai Star Rail. ¿Eres de esas personas que disfrutan juegos de aventura espacial y juegos de rol en general? Pues te presento al mejor de todos, Honkai Star Rail, un emocionante RPG de fantasía espacial de Hoyoverse, los mismos creadores de Genshin Impact. Y ojo que Honkai es completamente gratis, así que no te saltes esto que no te lo puedes perder. Este increíble juego está disponible en PC, dispositivos móviles y ahora también en PlayStation 5. Así que ya puedes buscarlo en la PlayStation Store para iniciar tu aventura. Pero para aquellos que no conozcan este maravilloso juego, quiero hablarles de su nueva actualización, en la que presentarán a dos nuevos personajes de 5 estrellas, Topaz y Conti. Como pueden ver, Topaz puede parecer una joven encantadora, pero es en realidad una directora de negocios exitosa y segura de sí misma. En combate es un tipo fuego que ejerce un daño incomparable a otros personajes. Junto a su fiel compañero Conti puede derrotar a cualquiera de sus enemigos y no puedo esperar para probarlos. Esta versión 1.4 trae consigo una nueva emocionante historia de Belobog y 2 nuevas zonas del mapa, los pilares de la creación y el antiguo campo de prueba de armas. Prepárate para el evento especial Guerras Etéreas, donde podrás atrapar a tus monstruos favoritos y combatir con ellos. Además, si inicias sesión durante 7 días, recibirás 10 pases especiales de los raíles estelares gratis. Yo que tú me voy apurando. Así que no te pierdas esta oportunidad. Descarga Honkai Star Rail a través del enlace en la descripción y utiliza el código que ves en pantalla para obtener 50 jades estelares gratis. Embárcate en esta emocionante aventura espacial hoy mismo. En nuestra primera noticia tenemos que el próximo corto animado, Godspeed, exhibirá un primer vistazo de la animación final en el Butter Festival, que se realizará en Toronto el día 11 de noviembre. Les recuerdo que Godspeed es un proyecto independiente del animador Olan Rogers, creador de Final Space, quien a través de una campaña de Kickstarter logró recaudar los fondos suficientes para realizar este proyecto. En esta animación se explorarán ideas que se pensaron originalmente para Final Space, pero que no pudieron explorarse del todo. Y además se conformará por 9 episodios con escenas exclusivas de detrás de escenas de cómo se llevó a cabo. Continuando con las noticias, tenemos que el pasado 25 de octubre se estrenó el último capítulo de Atraco Arriesgado, una historia de villanos donde seguimos a las villanas Illuminarrow y Mara Side, quienes al realizar un trato con el jefe de mafia Porcini, tendrán la misión de capturar a Miss Hit y llevarla ante él. Esta historia tuvo un total de 9 episodios y puedes leerlos completamente gratis en la app y en la página de Cartoon Network. Vale mucho la pena y es una historia muy interesante para disfrutar mientras esperamos la llegada de la segunda temporada de Villanos. Entre otras noticias, tenemos que la animación Cady, la fabulosa hechicera del caos, del equipo argentino Listo Calisto, es la nueva propuesta latinoamericana de Cartoon Network. El piloto fue el proyecto ganador de la edición Girl Power 4 Pitch Me the Future del evento Pixelat del año pasado 2022. En este corto seguimos las aventuras de una niña nigromante y su amigo Fido mientras viajan por las tierras Atlas. El piloto de 11 minutos será emitido el día de Halloween a las 18 horas México.
Continuando con las noticias, Disney está reorganizando algunos de sus próximos estrenos teatrales debido a la actual huelga de actores y guionistas. Como parte de estos cambios, la próxima película de Pixar, Elio, ahora se retrasará más de un año, por lo que su nueva fecha de estreno será el 13 de junio de 2025. En la sinopsis de la película seguimos la historia de Elio, un soñador niño de 11 años que tiene una madre que dirige un proyecto militar ultra secreto. Llega un momento que una extraña señal procedente del espacio hace contacto con Elio y es transportado a una nave espacial repleta de aliens, quienes representan diferentes mundos, por lo que Elio tendrá que hacer lo posible para ser el representante galáctico de la Tierra. Continuando con la animación indie, les traigo algunas novedades de la próxima webserie animada Box Town. La misma será una comedia para adultos y su elenco principal cuenta con la actuación del mismísimo Alex Hirsch. Y es que originalmente quien acompañaba a Alex en el elenco con la voz de Bill el huérfano sería Tara Strong, a quien recordarás por ser la voz de famosos personajes animados como lo son Draven, Burbuja, Timmy Turner, entre otros. Pero recientemente la actriz emitió algunas declaraciones muy polémicas sobre el conflicto bélico entre Palestina e Israel, lo que llevó a que la producción del show la expulsara del proyecto. En respuesta, Tara Strong declaró que esto fue una medida xenófoba para con ella por ser judía, a lo que la producción de Box Town tuvo que dar un comunicado donde explican que hay que ser muy cuidadosos con los mensajes de odio y la desinformación, y que sus corazones se encuentran con todas las víctimas del conflicto. La verdad, un tema bastante delicado. Aparte de todo esto, también anunciaron que en los próximos días estrenarán el primer sencillo promocional de la serie, que llevará por nombre Everybody Ends in a Box in Box Town. Como siempre, ante cualquier novedad, los mantendré informados. Pasando al mundo de la animación indie, tenemos que el piloto animado de Amazing Digital Circus, a tan solo 2 semanas de su estreno, ya cuenta con más de 40 millones de visitas, casi el doble de las reproducciones totales del piloto de su serie hermana Murder Drones, lo que implica que esta animación ha sido un rotundo éxito. Y como no, si nuevamente el equipo de Glitch Productions junto a la mente creativa de Goose Works nos traen una increíble y muy interesante historia, donde exploramos un nuevo y algo retorcido mundo por explorar. Realmente todo un éxito, así que enhorabuena para el mundo de la animación indie, que hoy en día se encuentra arrasando con todo. Si te ha gustado como a mí este piloto, cuéntame en los comentarios si te gustaría que le dedicara un video con curiosidades y datos interesantes de su producción. Entre otras noticias, tenemos un nuevo adelanto de lo que será el próximo episodio de Helluva Boss. En él podemos distinguir cómo Ficiaroli y Asmodeus se toman de las manos. En otro adelanto, vemos a Ficiaroli seguramente en medio de otro show. Les recuerdo que al estar a mitad de temporada, este será un episodio musical especial donde conoceremos a Mam-Mum, el pecado de la avaricia. Su estreno se tiene programado probablemente para hoy, pero si no, saldrá en el día de Halloween. El pasado 28 de octubre se celebró el 4º aniversario del estreno del piloto de Hazbin Hotel y al mismo tiempo se celebró el cumpleaños de su creadora Vivienne Medrano. Realmente una fecha muy importante para el Helluverse. Con una primera y segunda temporada ya anunciadas, solo nos queda esperar a que llegue el mes de enero del próximo año para disfrutar de los episodios. Otra animación indie que está por estrenarse es el piloto de Run Shackle,
un proyecto que comenzó como un webcómic que se convirtió en un corto animado que tuvo mucho éxito y pronto se convirtió en una campaña de Kickstarter para hacer un piloto completamente animado. El mismo vio la luz en julio del año 2020 y desde entonces se han estrenado algunos clips y avances. Lo genial es que hace pocos días se estrenó su primer tráiler oficial, donde se confirma que próximamente podremos disfrutar del piloto completamente animado muy pronto. En esta historia seguiremos a Skip, Vinny y Stom, quienes viven en las calles y vivirán diferentes aventuras para poder sobrevivir. Si quieres leer el webcómic de Ramshackle, puedes encontrar el link en la descripción. Otro episodio recientemente estrenado es el cuarto episodio de la segunda temporada de The Vampire Series. Anteriormente pudimos ver un poco de cómo fue que Duke, al abandonar su hogar, termina en una mansión llena de vampiros que lo atacan y convierten en uno de ellos. Ante esta nueva identidad, Duke parece estar muy feliz. Pero en este nuevo episodio vemos una cara del mundo sobrenatural que no le agrada para nada. Y resulta ser que los vampiros se encuentran en una guerra contra los hombres lobos. Por lo que para prepararse para el ataque, entrenan a todos los vampiros que se les es posible. Cuando llega la hora de ejecutar el plan, se despliega una sangrienta batalla con tal nivel de violencia que no es para nada del agrado de nuestro protagonista. Por lo que él mismo, al ver a su líder Artemis recordarle su propio padre, decide marcharse. Si todavía no conoces Vampire Series, te invito a ver mi video donde te cuento la historia completa. Puedes encontrarlo en las tarjetas de información. Para finalizar, les traigo algunas novedades de Metal Family. Y es que mientras estamos a la espera del estreno del sexto episodio de la segunda temporada, recientemente los actores de voz que le dan vida a Glam, Chess, Bob y Lordi pasaron de ser una banda de metal animada a ser una banda en la vida real, por lo que han comenzado a escribir canciones y realizar shows en vivo, donde ya han grabado algunos clips de sus presentaciones. Por el momento, oficialmente, tienen fechas pautadas para presentarse en San Petersburgo y Moscú. Y aún les quedan ciudades por anunciar, ya que planean realizar un pequeño tour. Como siempre, ante cualquier novedad, les estaré informando. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como PolarisM76. Tanto en Instagram, donde estamos más en contacto, como en mi Twitter, donde les comparto adelantos y más noticias. Te dejaré los enlaces en la descripción. También, muchas gracias a Ángel Torres por ser el primer miembro de este canal con el nivel de Tuner. Si quieres ser parte de los miembros del canal y apoyar este proyecto, puedes hacerlo a través del link en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.